David y Goliat, el milagroso encuentro divino que transformó la historia, revelado en 4K. En el tercer año de Joaquim, gobernante de Judá, el pueblo de Israel se encontraba en una agitación sin precedentes. Los filisteos, con su imponente ejército, habían tomado una posición en el valle de Ela, y entre ellos, un guerrero colosal, Goliat, desafiaba a los hombres de Saúl, extendiendo la sombra del miedo sobre todos. Cada día sus gritos resonaban como truenos en el campamento israelita, menoscabando la confianza de aquellos que estaban llamados a defender la fe y la tierra prometida. En una remota colina, un joven pastor llamado David cuidaba de las ovejas de su padre, Isaí. Con el corazón inflamado de fe, escuchaba de las manos poderosas de Yahvé que habían liberado a Israel de la esclavitud en Egipto. Recordaba cómo, en su soledad, había luchado y vencido leones y osos al proteger su pequeño rebaño. Esa intimidad con Dios lo fortalecía. Sabía que su verdadera armadura era una confianza inquebrantable en el Dios viviente. Un día, David fue enviado al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Al llegar, el eco del desafío de Goliat retumbó en sus oídos, y la indignación comenzó a arder en su corazón valiente. ¿Quién es este filisteo grosero para desafiar a los ejércitos del Dios de Israel?, David exclamó, su fe revitalizada desbordándose en su voz. Mientras los hombres temblaban de miedo, él sintió una urgente llamada. Debía hacer algo. Con determinación, David se presentó ante Saúl, solicitando un encuentro con el gigante. «Tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre», dijo con resoluta claridad. «Cuando un león o un oso vinieron a llevarse una oveja, fui tras ellos, y los vencí. El Señor me ha librado de las garras de estas bestias, y Él me librará de este filisteo». Aunque Saúl dudaba, el fervor del joven se hacía palpable. Mientras el rey lo vestía con armadura, David sintió que aquel peso no le pertenecía. «No puedo andar con esto», dijo, eligiendo en su lugar su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Cada piedra era un símbolo de fe, un recordatorio del poder de Dios en su vida, y no un mero instrumento de guerra. La brisa soplaba en el campo de batalla cuando David se aproximó al coloso. Con cada paso, el aliento de la multitud parecía cortarse. Goliat, con su voz profunda, se burlaba de aquel niño que se acercaba, pero David le respondió con confianza. «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Las palabras resonaron como un trueno divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con su honda en mano, David lanzó la primera piedra, y en un instante que pareció suspendido en el tiempo, la roca voló hacia su destino. ¿Sería esto un milagro? Un sonido profundo resonó cuando la piedra golpeó a Goliat en la frente, quien, en un asombro mortal, cayó pesadamente al suelo. El cielo y la tierra temblaron ante el poder de Dios, quien había respondido a la fe de un joven pastor. Con el gigante derribado, la batalla se inclinó a favor de Israel, y la fe genuina pronto resonaría en los corazones de un pueblo restaurado. La historia aún no ha terminado. El futuro de Israel estaba a punto de ser transformado para siempre. Y sucedió que tras el estruendo de la caída de Goliat, un silencio sobrecogedor llenó el valle. Los filisteos, atónitos y paralizados por el miedo, se miraban unos a otros con ojos desorbitados.
El gigante que había sido el aclamado campeón de su ejército y la fuente de su valentía y confianza, yacía inmóvil ante el poder del Dios de Israel. David, lleno de fervor divino, se apresuró a acercarse al coloso caído. Con la honda en su mano, miró a su alrededor y vio cómo las tropas israelitas, antes atemorizadas, comenzaban a recobrar valor. «Levántense, valientes del Señor, el Dios de Israel ha dado la victoria», exclamó David, su voz resonando en el corazón de su pueblo, despertando un fervor nuevo. No tardó mucho para que los soldados de Israel, envalentonados por la victoria sin precedentes, se lanzaran al ataque contra el ejército filisteo. La tierra temblaba bajo sus pies mientras la multitud seguía a su nuevo líder, un joven pastor cuya fe había marcado la diferencia en el campo de batalla. Las promesas de Dios empezaban a cobrar vida, mientras cada corazón resonaba con la certeza de que el Señor estaba con ellos. Los filisteos, aterrados ante el poder manifestado de Yahvé, comenzaron a huir. Las tropas israelitas persiguieron a sus enemigos por el valle, gritando y proclamando la gloria de Dios, mientras el cielo parecía abrirse en júbilo. La batalla había dado un vuelco, y el aliento de la victoria estaba en el aire. Mientras la noticia de la hazaña de David se extendía por el campamento, muchos se preguntaban cómo un joven tan simple había logrado lo que guerreros experimentados habían considerado imposible. «Este es el hombre que confía en Dios», susurraban unos a otros. «Este es el futuro de Israel». David, sin embargo, sabía que el triunfo no le pertenecía, sino al Dios que había sostenido su mano y guiado su corazón. Al regresar al campamento, el rey Saúl se acercó a David. «¿Quién es este joven que ha traído la salvación a Israel?», preguntó el rey, intrigado por la humildad que emanaba del joven vencedor. Y le dijeron: «Es el hijo de Isaí, de Belén». Pero en el corazón de David, esa victoria era solo un capítulo en la historia que Dios estaba escribiendo. El eco de este milagro conseguiría más que repeler a un ejército. En días venideros, David comenzaría a ser conocido no solo como un pastor, sino como el ungido del Señor. Las canciones de celebración llenaron el aire cuando las mujeres de Israel comenzaron a danzar con alegría cantando: «Saúl ha matado a miles, pero David a 10,000». Sin embargo, en la sombra del triunfo, un sentimiento ominoso comenzó a crecer en el corazón de Saúl. Gélido y oscuro como la noche, el rey sintió que su trono podía estar amenazado por la popularidad de David. Aquella amargura se filtró lentamente en su alma, como el veneno que corroe la carne. ¿Cómo podría un joven pastor arrebatarle la gloria y la atención del pueblo? Mientras tanto, David continuaba entregándose al llamado de Dios. Cada día, su comunión con el Altísimo se profundizaba, y cada victoria era un testimonio más de la soberanía divina. Lo que había comenzado como un enfrentamiento con un gigante se convertía en el giro de la historia de toda una nación. Sin embargo, lo que ni David ni el rey Saúl sabían era que había un propósito aún más profundo en la historia que se estaba desarrollando. El viaje de David apenas comenzaba, y el destino estaba siendo trazado por la mano del Creador. El futuro de Israel estaba más entrelazado con David de lo que jamás habrían imaginado. Y un conflicto aún más aproximaba, uno que costaría no solo la vida de un rey, sino cambiaría el rumbo de toda la humanidad. ¿Podría David estar preparado para lo que Dios tenía reservado? Las preguntas se susurraban en el aire mientras la historia de un rey en ascenso comenzaba a entrelazarse con el plan divino de redención. Mientras el estruendo de la batalla se desvanecía, un profundo sentido de cambio permeaba el ambiente. Israel había ganado una victoria inesperada y se celebraban jubilosamente las hazañas de David por todo el campamento. Sin embargo, a medida que las celebraciones estallaban en danzas y cánticos, una sombra inquietante cubría el corazón de Saúl. La amargura y los celos comenzaban a echar raíces en su espíritu, amenazando con devorar su razón y su juicio. Los días posteriores a la victoria fueron un torbellino de eventos. David fue convocado al palacio de Saúl con frecuencia, donde el rey lo miraba con creciente desconfianza.
¿qué es lo que este joven tiene que atrae tanto al pueblo?, reflexionaba el rey, mientras se sentaba cabildando sobre su trono. La música de David llegaba a sus oídos como un eco de dulzura, pero su propio corazón estaba lleno de amargura. Los siervos del rey, al ver el desenfreno de popularidad que estaba ganando David, comenzaron a comentarlo en voz baja. ¿Acaso no lo veis? Este joven ha traído el renacer de Israel, pero a costa de la gloria del rey. Sin embargo, David, ajeno a la vorágine de pensamientos que embargaban a Saúl, se mantenía enfocado en su propósito. En cada arpa que tocaba, buscaba la presencia de Dios. En cada canto, elevaba su alma al Altísimo. Su corazón rebosaba de gratitud y no albergaba la sombra de la envidia. Pero lo que comenzó como un simple juego de lute se tornó en un envenenado tirón del alma. Un día, mientras David tocaba su música ante el rey, la sombra que rodeaba a Saúl se tornó oscura. En un arranque de ira, lanzó su lanza hacia David, buscando quitarle la vida. Sin embargo, él, lleno de la gracia de Dios, esquivó la muerte en el último momento y huyó del palacio. «Escucha, oh Dios», clamó David a la hora de la tarde, refugio de su corazón, «protege a tu siervo, pues la ira del rey viene sobre mí». A partir de ese día, la vida de David no sería más la de un pastor apacible, sino la de un fugitivo perseguido. A pesar de que había sido ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel, él aún no había tomado el trono. En cambio, se encontraría con una trayectoria llena de pruebas y persecuciones. Mientras Saúl seguía en su busca incansable de David, el pueblo de Israel comenzó a vislumbrar un cambio profundo en su nación. Algunos, guiados por el referente de un héroe humilde, se juntaron a David en la caverna de Adulam, donde éste se convertiría en su líder. De entre los oprimidos y descontentos surgió un ejército más fuerte que el mismo del rey. En la quietud de la noche, mientras se reunía con sus nuevos seguidores, David recordó las palabras que el profeta Samuel le había dicho. «El Señor buscará para sí un hombre conforme a su corazón». 1 Samuel 13:14. Por un momento, el miedo fue reemplazado por un fuego de convicción que ardía en su pecho. Pero en el corazón del rey, la locura y la paranoia empezaban a hacer eco. Saúl, impulsado por la envidia, convencido de que cada día David crecía más en popularidad y adoración, llegó a un punto de desesperación. «Este joven debe ser detenido», decía en voz baja, mientras los susurros se tornaban gritos. Las corrientes de la historia se movían rápidamente, y David sabía que su camino apenas se había comenzado a revelar. «¿Cómo, Señor, puede ser salvo quien ha sido llamado? ¿Por qué debo huir si tú prometiste ser mi refugio?» Su clamor resonaba en la vasta oscuridad, una búsqueda constante del propósito divino en medio de la tribulación. Mientras las sombras continuaban danzando, el destino estaba atado al desenlace de dos hombres en conflicto por la voluntad divina, un rey y un ungido. Pero lo que David no podía imaginar era que todo este sufrimiento estaba destinado a dar paso a un reino glorioso, a un legado de redención y esperanza que transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. En cada lágrima, en cada grito de angustia, se tejía un nuevo capítulo del plan soberano de Dios. Y así, la travesía de David estaba escrita, mientras una voz suave interrumpía el silencio. ¿Acaso no vendrá un día en el que la justicia florecerá como la mañana y la gloria del Señor cubrirá la tierra? El eco de la desconfianza y el miedo se esparcía como la bruma matutina sobre el pueblo de Israel. David, refugiado en la caverna de Adulam, se encontraba arropado por la oscuridad que lo rodeaba, pero en su interior chisporroteaba una luz que procedía de su conexión con el Altísimo. A su alrededor, los hombres que se habían unido a él compartían las historias de sus propias aflicciones, sus ansias y deseos, encontrándose en un nuevo propósito.
¿Por qué el rey persigue a un siervo de Dios?, preguntó uno de los hombres, un ex soldado de Saúl que había dejado atrás su lealtad por la defensa de lo justo. ¿Por qué el rey teme tanto a un joven que solo busca servir? David, recogiendo sus pensamientos, respondió: La envidia y el miedo son poderosos, pero confío en que Dios ha trazado un camino. Él es mi refugio, mi fortaleza, y justo en este día de tormenta, su plan se está revelando ante nosotros, aunque no lo comprendamos del todo. Afuera, los ecos de la ira del rey retumbaban. Saúl había convocado a toda su fuerza militar y con una determinación ardiente había jurado exhaustivamente encontrar y acabar con David de una vez por todas. Este joven es un peligro, decía. Su alabanza es como un veneno que se infunde en el pueblo. Necesito deshacerme de él antes de que tome lo que es mío. Pero había algo más tras sus ojos, una sombra creciente que lo empujaba hacia un abismo oscuro. Mientras planificaba su próxima cacería, no percibía que su arrogancia lo alejaba más de la alianza con el que es soberano sobre todas las cosas. Durante la noche, David sintió un tirón en su corazón. «Oh Dios, Rey de los cielos, ¿acaso no has dicho que serás mi luz y mi salvación? ¿A quién temeré? Pero aquí en la penumbra me muevo. Imploro tu asistencia, oh mi Dios», clamó David arrodillándose en la fría tierra de la caverna. Mientras susurra ese clamor, el Espíritu Santo le reveló visiones de un futuro brillante. En esos momentos de dolor y incertidumbre, comprendió que su sufrimiento no era en vano. Cada lágrima contaba, y cada jadeo de necesidad lo acercaba al deber que el Señor le había encomendado. Entre sus hombres se escucharon risas nerviosas al hablar de las hazañas del guerrero que alguna vez había vencido a Goliat, y el espíritu de David se renovó. «Recordad», dijo, «la gloria del Señor se manifiesta en la debilidad. Su mano no está restringida para salvar, sea por muchos o por pocos». Aquella noche, cuando se extinguió la luz del día, los valles vibraron con una tensión palpable. David se sintió más que un simple hombre, era un instrumento en las manos de Dios. Con su banda de hombres valientes, planeó un arriesgado movimiento. «Iremos a la ciudad de Keila. Si el Señor nos ha llamado, nos dará la victoria sobre nuestros adversarios». Al amanecer, mientras se trasladaban en secreto, la figura de Saúl en su trono comenzó a tambalearse. Era como si el eco de la batalla se volviera un oscuro canto en el corazón. La locura arropaba su alma y se vio cada vez más atrapado en la trampa que él mismo había tejido. Fue en ese clímax de revelaciones divinas que Dios, en su soberanía, había anotado en los cielos el destino de su rey elegido. Así como he levantado al ungido de mi corazón, también despojaré a aquel que se ha vuelto su adversario. Resonó una voz en el profundo silencio de la noche. David, en su viaje hacia la ciudad, desconocía que un encuentro decisivo estaba por tener lugar. «Las calles de la ciudad del pacto serán testigos de mi gloria», pensó el Creador, pues cada paso de David lo acercaba más a su destino. Las profundidades del propósito divino comenzaban a manifestarse mientras el camino estrechaba entre la esperanza y el desespero. En el aire flotaba un nuevo gancho en la historia. Porque el Señor ha elegido a un rey, un hombre conforme a su corazón, y estos días de angustia son solo el inicio de una revolución en la tierra que yo prometí. El sol rompía el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados mientras David y sus hombres llegaban a la ciudad de Keila. La atmósfera vibraba de anticipación e incertidumbre. Al acercarse, las murallas de la ciudad se alzaban como un símbolo de esperanza, y la promesa del Señor ardía en su corazón. La noticia del enemigo acechando se corría rápido. Los filisteos avanzaban con intenciones de saquear. «Hombres de Israel», exclamó David alzando la voz, «el Señor nuestro Dios nos ha traído aquí en este tiempo, y hoy vamos a clamar a Él por ayuda.
No permitiremos que el miedo paralice nuestros corazones, porque Él elige a los débiles para confundir a los fuertes. La convicción en su voz resonó en aquellos que le rodeaban. Mientras planeaban su estrategia, un mensajero apresurado llegó tras de ellos, llevando un mensaje inquietante. Rey Saúl se acerca a David, su ira está encendida y él lidera a sus guerreros para acabar contigo antes que puedas actuar. La tensión se hizo palpable. ¿Era este el final del llamado dado a su vida? David se retiró a solas y ante Dios, con todo su ser angustiado por la adversidad. «Oh Jehová, Dios de mis padres, ¿debo proceder y combatir a los filisteos? ¿Cuál será el destino de tu siervo?» La voz de Dios llegó a su corazón. «Ve y lucha, porque yo he entregado a los filisteos en tus manos». Con renovado vigor, David se reunió con sus hombres y proclamó la palabra divina. «El Señor nos ha dicho que la victoria es nuestra. Combatiremos en su nombre, aunque la sombra de Saúl se cierna sobre nosotros. Él es mi escudo, mi fortaleza». A medida que se preparaban para la batalla, la atmósfera se electrificó de fe. Los guerreros de David, aunque temerosos, estaban listos a seguir a su líder, convencidos de que la mano de Dios los respaldaría en su empresa. Al llegar al campo de batalla, los filisteos se alineaban con arrogancia, desafiando a quien se atreviera a confrontarlos. A la vanguardia, un gigante llamado Goliat se alzaba. Su voz resonaba como un trueno. ¿Soy yo un perro que vienes a mí con palos? Su desafío era una mofa, un veneno lanzado para incapacitar la fe. David, al escuchar esas palabras, sintió que el fuego divino chisporroteaba en su interior. Con la autoridad del Dios de los ejércitos, se acercó al gigante desafiando la atmósfera de desesperanza. «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel». El pueblo observaba en un silencio expectante, y la desesperanza comenzaba a ser reemplazada por una anticipación nueva, como si el aire vibraba con posibilidades escondidas. Goliat, confiado aún, se preparó para actuar. David, con una honda en su mano y piedras suaves en su bolsa, se encontró en el campo de batalla, y cada paso que daba avanzaba hacia su destino profetizado. «Hoy el Señor te entregará en mis manos», proclamó con valor. El eco de su fe comenzó a romper el yugo de la opresión en los corazones de su gente. Y así, mientras el enfrentamiento de la fe contra el miedo se desataba, la historia de Israel estaba a punto de cambiar radicalmente. La promesa del reino de Dios se acercaba a su cumplimiento, mientras la redención se acercaba no solo a David, sino a todo el pueblo. Mientras la piedra cruzaba el aire, un nuevo gancho se reveló, resonando en el cielo. Porque todo lo que es levantado por el orgullo será abatido, y todo lo que es débil e insignificante encontrará la plenitud del poder de Dios en el momento de mayor necesidad. La batalla había comenzado, y el resultado, tanto en lo visible como en lo espiritual, se manifestaría por el propósito soberano de Dios. Con la vibrante tensión en el aire, David mantuvo su mirada fija en Goliat, mientras el gigante se reía de él, desafiando no solo a un joven pastor, sino al Dios de Israel mismo. La primera piedra salió disparada de la honda, girando a una velocidad que el ojo apenas podía seguir. El silencio del camposanto se hizo más profundo. Todo el pueblo contuvo la respiración, y el universo aguardaba el resultado de este enfrentamiento. En un instante glorioso, la piedra impactó en la frente del gigante, y Goliat cayó de bruces en el polvo, como un árbol abatido por un violento viento. El poder del Altísimo se manifestó. David se apresuró hacia el gigante caído, se apoderó de su espada y con un solo golpe cortó la cabeza del adversario y levantó el trofeo de victoria. «El Señor ha traído la salvación a su pueblo», proclamó entre alabanzas y gloria.
y sus hombres estallaron en gritos de júbilo. Los filisteos, desmoralizados al ver a su campeón caer, comenzaron a huir en desbandada, y el ejército de Israel, un nuevo fervor en sus corazones, se lanzó en su persecución. Los ecos de su victoria resonaron en todo el territorio. La tierra prometida recordó que el Dios de Israel era un Dios de milagros. Como el viento soplaba, llevando consigo el eco de las victorias de David, el rey Saúl observaba desde lejos con los ojos llenos de asombro. Al principio había resentido la creciente popularidad de David, pero ahora no podía negar que el joven había sido elegido por Dios para una misión mucho mayor. Sin embargo, en la sombra, el corazón de Saúl se llenó de celos. La victoria de David no solo significó la salvación temporal de Israel, sino que también encendió una llama de desprecio en el rey. «¿Quién es este joven que ha hecho tropezar mi reino?», murmuró el rey, mientras su alma se consumía con una mezcla de ira y temor. Días después, al regresar a casa, David fue recibido como un héroe. Las mujeres de Israel salieron a las calles con instrumentos y cánticos, alabando al joven guerrero en exclamaciones jubilosas. «Saúl ha matado miles, pero David 10.000». Ese clamor resonó en el corazón de Saúl, y las espinas del rencor se clavaron más profundamente en su pecho. Mientras la gloria de David se alzaba, el Señor observaba su corazón con atención. Sabía que venían tiempos de prueba, que el llamado de David estaba lleno de encuentros difíciles y desafíos que forjarían al futuro rey. Y así, mientras los aplausos se desvanecían, un viento tenue comenzó a soplar, trayendo consigo la advertencia de pruebas inminentes. «David, prepárate», susurró el Señor en su espíritu, «porque no solo has enfrentado a un gigante, sino que tus mayores pruebas vendrán de aquellos que están cercanos a ti. Recuerda, el orgullo del hombre es un peligro que acecha en la prosperidad». Con una nueva misión en su corazón y la promesa del Altísimo guiando sus pasos, David comprendió que su victoria era una puerta a desafíos aún más grandes. Mientras la música de celebración llenaba el aire, una sombra se cernía sobre el futuro, y el camino preparado por el Señor seguiría revelando su propósito soberano y su plan de redención, mostrando que los caminos de los hombres son a veces obstáculos, pero en cada prueba se forjan vidas para la gloria de Dios. Y así, el eco de la victoria pronto se vería empañado por la sombra de la traición, mientras el poder de Dios se manifestaría en formas que David nunca había imaginado. La soberanía divina continúa tejiendo su misterioso tapiz, llevándolo a un nuevo giro en la historia salvadora de su pueblo. Mientras las celebraciones por la victoria de David resonaban por las colinas de Judea, una sombra empezó a crecer en el corazón del rey Saúl. La alabanza que se veneraba a David como el héroe de Israel se transformaba en un eco inquietante para el rey, quien no podía ignorar la aguda satisfacción que la gente encontraba al comparar sus hazañas con las de aquel joven pastor. En medio de este clamor, un profundo temor comenzó a anidar en Saúl. No se trataba solo de orgullo herido, sino de un creciente terror a perder su reino. ¿Es este joven el futuro rey de Israel?, se preguntaba en la soledad de su palacio, mientras el espíritu angustiado lo atormentaba sin descanso. El Señor, que ya había rechazado a Saúl como rey por su desobediencia, no dejó de observar cada movimiento del rey, su corazón resaltando la traición que se gestaba. Un día, mientras tocaba la lira para aliviar su mente perturbada, un espíritu maligno, enviado por el mismo Dios, se apoderó de su ser. Inmediatamente, su mirada se volvió oscura y su mente desquiciada. En su cólera ciega, Saúl tomó en sus manos una lanza y lanzó su rabia hacia David, quien se encontraba a su lado.
Pero, ¡oh, qué providencia! David, guiado por el mismo Señor, se apresuró a escapar, como un ave que escapa de las garras del cazador. ¿Por qué el rey me persigue?, se cuestionaba David mientras corría. En su mente resonaban las palabras del Señor y comenzaba a comprender que su travesía no solo implicaba enemigos visibles, sino que había enemigos invisibles minando su paz y amenazando su futuro. En medio de esta prueba, se dirigió a un refugio en el campo y el Altísimo le prometió: «Yo seré tu defensa, David, no temas, porque yo nunca te dejaré». Mientras tanto, Saúl, cada vez más enfurecido, comenzó a buscar a David en cada pueblo y cada rincón del país. Envió mensajeros para que lo encontraran, y en su confusión y desesperación comprometió la lealtad de muchos a su causa, convirtiendo su reino en una casa de brujas. La sombra de Saúl crecería, y con ella se interpondría el destino de dos almas muy distintas, pero igualmente sujetas al plan soberano de Dios. Una tarde, al saber que David se encontraba escondido en el desierto de Zif, Saúl y sus hombres lo acorralaron. Sin embargo, en un extraordinario giro, mientras buscaban a David, el Señor permitió que una noticia de emergencia llegara a los oídos de Saúl. Los filisteos habían irrumpido en su territorio, obligando al rey a conducir su ejército y así dejar a David temporalmente a salvo. Así es como el Señor obra, meditaba David mientras observaba la partida de los hombres del rey. De la opresión y la persecución, aún el mismo Dios puede mantener el camino de su ungido, reflexionaba, dejando que su corazón estuviera en paz bajo la sombra del Altísimo. En la inminente confusión y los peligros que acechaban por doquier, David entendió que estos desafíos lo forjarían no solo como guerrero, sino como rey. Cada situación se convertía en una lección y cada escape en un recordatorio de la fidelidad de Dios. Él aseguró en su corazón que pronto no solo vería un fin a su sufrimiento, sino que en algún momento divino el propósito del Señor se revelaría. Y así, el camino hacia la realeza de David estaba empedrado de arduos desafíos y encrucijadas, mientras la sombra de la traición lo acechaba. En cada paso, el tejido del plan soberano de Dios se revela, entrelazando pruebas y victorias, llevando a David más cerca del cumplimiento de las promesas divinas. Entonces, a la luz de este juego cósmico entre el bien y el mal, surgió una verdad inquietante. En la adversidad, los sueños de futuro son forjados, y los corazones son probados en la fragua del grandioso propósito de Dios. Así, mientras David se ocultaba en las montañas y los valles, el reino de Saúl tambaleaba, y un nuevo giro divino aguardaba justo en la penumbra. ¿Qué revelaciones traería el destino al elegido de Dios? David, resguardado en las cuevas del desierto de Zif, experimentaba una mezcla de esperanza y ansias de justicia. La voz del Altísimo aún resonaba en su corazón: «No temas, porque yo estoy contigo». Sin embargo, la amenaza de Saúl, cada vez más aguda, se convertía en un río turbulento que lo empujaba a la incertidumbre. Las leyes de la guerra se entrelazaban con el lamento de los hombres que dependían de la protección divina. Una noche, mientras el manto de la oscuridad cubría la tierra, un grupo de hombres valientes se unió a David. Eran hombres que habían perdido sus tierras, su honor y su paz por causa del tirano Saúl. A este grupo, conocido ahora como los valientes de David, se les unió un espíritu de lucha, atraídos no solo por su habilidad, sino también por un destino divino que parecía palpitar en el aire. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de ellos, su voz temblorosa expresando el miedo que también habitaba el corazón de cada valiente. David, con el rostro iluminado por la fe, respondió: «El Señor nos ha llamado a ser una luz en esta oscuridad. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y su promesa permanecerá. No desmayéis». Aún así, en su soledad y en el silencio de la noche, David clamaba al Señor por dirección. En sus oraciones recordó las palabras del profeta Samuel, quien le había ungido con aceite, proclamando que un día sería rey.
«¿Cómo puede ser esto, Señor, si mi vida es constantemente amenazada?», imploraba. La respuesta del Altísimo llegó en un susurro interior. La fe sería la que sostendría sus pasos. Por otro lado, Saúl, en su creciente desesperación, había solicitado la ayuda de los adivinos para conocer su futuro. La noche que estaba por venir traería consigo una oscuridad aún más profunda. En el verso de su libro, el profeta había escrito: «No te apartes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal». Pero Saúl desobedeció, ahondando más en la abominación de buscar consejo en lo prohibido. Mientras tanto, David y sus hombres se movían en la penumbra, planeando un ataque con la confianza de que Dios los guiaba. La noche se tornaba tensa y la inminente confrontación traía consigo un eco de poder divino. Una profunda convicción se apoderó del corazón de David. «Si mi vida está en manos del Dios de mis padres, ¿quién podrá estar en contra de mí?», exclamó. La noticia de que Saúl había lanzado un nuevo ataque tomó por sorpresa a sus seguidores. Sin embargo, el joven rey en ascenso nunca vaciló. «Hoy es el día que el Señor ha hecho», dijo a sus valientes. Tengamos fe, pues no marcha el rey de Israel contra nosotros, sino el mismo Dios. En el airado contexto del conflicto, un milagro aguardaba para alterarlo todo. En lo más profundo de la noche, un ángel del Señor descendió, proveyendo a David la estrategia para enfrentar a su enemigo. Un versículo resplandecía en su mente como una luz en la oscuridad. «El nombre del Señor es torre fuerte, a él corre el justo, y es levantado». Saúl, lleno de orgullo y rabia, marchaba a la batalla sin saber que la traición de su corazón lo llevaría a su propia perdición. Los vientos del destino revoloteaban y el encuentro entre David y Saúl se tornaba inminente. A medida que los hombres se preparaban para la confrontación, David miró hacia el cielo, donde la luna testificaba las promesas del Señor. «¿Quién puede desafiar a los elegidos de Dios?», se preguntó David, mientras su corazón ardía de fervor. Así que, sin temor, avanzó al encuentro de su enemigo. La batalla se definiría no solo en las tierras de Israel, sino también en el inmenso plano del propósito divino, donde la sombra de Saúl y la luz de David se encontraban en el epicentro del conflicto. ¿Qué revelaciones traería esta confrontación al pueblo de Dios y qué cumplimiento de su soberana voluntad se manifestará en los eventos venideros? La historia estaba por escribirse y el Rey Eterno observaba con gran interés. El viento silbaba entre las rocas del desierto y la tensa atmósfera parecía vibrar con el eco de un inminente enfrentamiento. David, con su corazón palpitante, reunió a sus valientes. «Hermanos», comenzó, su voz resonando con la fuerza de la certeza divina, «hoy se manifestará la gloria del Altísimo. No estamos solos, Él ha prometido estar con nosotros». Los valientes, firmes en su propósito, asintieron, sus rostros marcados por la determinación. Clamaron juntos: «Salvación viene del Señor». A lo lejos, una antorcha iluminaba el camino de Saúl y su ejército. La figura deleznable del rey, ya consumido por la locura y el temor, avanzaba en busca de David. En su corazón, la inquietud era un mar en tormenta, pues la advertencia de la muerte de su reinado se cernía sobre él como un ave de rapiña. David, con discernimiento espiritual, se adentró en la ladera de una montaña, buscando la guía del Señor en oración. Como David clamaba, las sombras de los árboles a su alrededor comenzaban a cobrar vida. En una visión, el Altísimo les reveló que el destino de Israel estaba atado a este encuentro, un eco de promesa y juicio. «Hijo mío», resonó la voz divina, «mi plan ha sido trazado desde antes de los tiempos. La gloria de este día será una señal para mi pueblo». Al regresar a sus hombres, David compartió la revelación celestial.
Es el día en que el Señor expondrá a nuestros enemigos a la luz de su justicia. Marcharemos valientes. Las tropas de Saúl se alineaban y el aire se tornó denso con la presión del inminente combate. Pero, en un acto de desesperación, Saúl, en un último intento por desviar la ira de Dios, levantó su voz hacia el cielo. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has llevado a este enfrentamiento? Su corazón, atormentado por el peso de su pecado, resonaba con la duda que lo había alejado de la paz. La batalla prontamente estalló. El estrépito de espadas y gritos llenaba el aire. David, como si un torrente de valor cayera sobre sus venas, avanzó con audacia. Sin embargo, su mirada no estaba en el enemigo, sino en el cielo. Señor, muéstrame tu poder. En ese momento, un rayo de luz iluminó a David, y en su mente resonó la promesa: por ti venceré ejércitos, por ti atravesaré muros. Con la pericia de un pastor y la gracia divina, David gritó: hoy el Señor entregará a Saúl en nuestras manos. No habrá sombra más oscura que el poder de nuestro Dios. A medida que la batalla se intensificaba y la desesperación de Saúl se hacía palpable, el cielo comenzó a rugir como un león. Un repentino eco que resonó en la tierra como truenos de juicio se hizo sentir en corazones. Los valientes de David, impulsados por la certeza del plan divino, lanzaron un grito de fe: ¡por el Dios de Israel! Aquel clamor, como una trompeta del cielo, causó un tumulto en las filas del enemigo. Los hombres de Saúl, aterrorizados, sintieron la presencia soberana de Dios en medio de la lucha. Uno a uno cayeron ante el ardor de los redimidos. Pero entonces, en su furia y desesperación, Saúl, viendo la derrota aproximarse, decidió hacer un último intento por sostener su reino. Clamó a los cielos, pero su grito fue un eco vacío, pues en aquel clamor resonaba no la búsqueda de redención, sino la desesperación. Que mi vida no sea un sacrificio. David, al observar esta escena, entendió que el fulgor de la espada iba más allá de lo físico. Era un encuentro del cielo y de la tierra, donde el destino de una nación se decidía no solo en la batalla, sino en los corazones de quienes luchaban por la verdad. Su fe se alimentaba del convencimiento profundo de que todo estaba bajo la mano del Creador. La confrontación ya brillaba con un brillo inquebrantable, y David se preguntaba dentro de su espíritu: ¿qué más espera el Señor revelar a su pueblo? Ante el aturdido Saúl, que había perdido la luz de su reinado, una sombra portentosa envolvía el destino de Israel. ¿Qué desenlace traerá el susurro divino en este conflicto? ¿Qué parte del plan soberano de Dios sería revelado en este dramático acontecimiento? La historia del pueblo de Dios estaba tejiéndose en los hilos del tiempo, y su soberanía se manifestaría en formas que nunca se había imaginado. Mientras el eco de la batalla resonaba en las colinas, David se mantenía firme en su fe, conduciendo a sus hombres con una determinación renovada. «El Señor está con nosotros», exclamó, elevando su voz para que resonara por encima del estruendo. «Hoy veremos su salvación en nuestras vidas». Los hombres de David, impulsados por su fe, estaban listos para luchar con ardor y valentía, recordando el poder que había entregado al joven pastor contra el gigante Goliat. El conflicto estalló sin advertencia. Las espadas chocaron y el polvo del campo se alzó como un testigo silencioso del caos. Cada guerrero israelita se entregó a la lucha, mientras David, con su espíritu en alto, invocaba el nombre del Señor. «Por ti, Señor, que nuestras manos sean instrumentos de justicia».
Y así, como una corriente surcando un río, la verdad de su clamor resonó en los corazones de los suyos. A medida que la batalla se intensificaba, el rey Saúl, en medio de su tormento y desesperación, se dio cuenta de que su ejército no solo estaba siendo derrotado en el campo de batalla, sino que su propia alma estaba siendo extraída de su cuerpo por la tormenta de su propio orgullo. La locura se apoderaba de él más profundamente que ninguna herida. Si tan solo hubiera permanecido fiel, murmuraba, mientras sus pensamientos se volvían eco de una roña olvidada. Un mensajero, ansioso y temeroso, llegó corriendo a la tienda del rey. «¡Rey Saúl!», gritó, mientras la rabia de la lucha retumbaba más allá de sus palabras. «Los hombres de David están triunfando. La victoria se les ha otorgado». La mirada del rey, enrojecida por el temor y el desdén, se oscureció aún más. «Dejad que el temor llene vuestros corazones. No permitiré que ese pastor me despoje de lo que es mío». Sin embargo, mientras su mente se nublaba con ira, el Señor había levantado una barrera entre David y Saúl. En un giro de la mano divina, las fuerzas de la naturaleza comenzaron a manifestar el juicio del Creador. Un viento poderoso sopló, llevando consigo el clamor de la batalla y susurros del cielo. David, al presenciar este despliegue del poder divino, recordó las palabras de los salmos que había aprendido en su juventud, cada versículo un testimonio de la fidelidad de Dios. Hoy hemos sido llevados a este lugar no solo para luchar, sino para que la gloria del Señor se manifieste entre nosotros, dijo David a sus hombres, mientras la lucha continuaba. Nunca olvidemos quiénes somos. Somos el pueblo del pacto, y la victoria es nuestra. En los agitados momentos de la batalla, Saúl, impulsado por el miedo y la locura, tomó una decisión final. «No puedo ser un sacrificio, debo permanecer», gritó, mientras se lanzó hacia el campo de batalla, sin darse cuenta de que estaba caminando hacia su propia condena. Como un ave de presa, David percibió la locura del rey, y en su corazón supo que la providencia de Dios estaba sobre él, aún en este momento de tendencia sombría. La batalla tomó un giro inesperado. Mientras los valientes de David luchaban incansablemente, Saúl comenzó a notar la fuerza de su ejército desvanecerse. Y entonces, cuando la desesperanza parecía cubrirlo, un rayo de luz atravesó el cielo. «El Dios de Israel es mi luz, ¿a quién temeré?», resonó en su mente, pero ahora era demasiado tarde. La sombra del juicio venía a su encuentro. Finalmente, un grito desgarrador atravesó el campo de batalla. «El Señor ha entregado al rey a nuestros enemigos», clamaron los hombres de David. La desesperación en el rostro de Saúl fue reemplazada por una resignación tardía, mientras la verdad de su perdición se hacía evidente. David alzó su espada, y en ese instante toda suma de tristeza y victoria se entrelazó. Cada mirada que se cruzó mostraba el peso del sacrificio que se había hecho necesario para que la justicia prevaleciera. Mientras la voz de su pueblo clamaba, el eco comenzó a silbar en los oídos de David. «¿Dónde está tu corazón, ahora que has enfrentado a tu más oscuro enemigo?». La respuesta del Altísimo resonó en su espíritu mientras el estruendo de la batalla se apaciguaba. Cada peso que había llevado comenzaba a desvanecerse. Todo tiene un propósito, y los caminos de la redención son misteriosos. Pero recuerda, David, el ojo que ve es quien sostiene la historia. El eco de la guerra se transformó en murmullos de victoria. David, coronado por la mano de Dios, se debatía en la confluencia de lo que había dicho el profeta y de lo que él había prometido que haría.
Sin embargo, lo que había comenzado como una batalla entre hombres se había convertido en un evento cósmico que repercutiría a través de las generaciones venideras. «Señor, háblame», murmuró David en la quietud después de la tormenta. «¿Qué más has planeado?». Y mientras el cielo se llenaba de luz, una revelación profunda emergió. «Los reyes vendrán y los reyes caerán, pero mi pacto endurecerá la tierra, y de tu linaje un rey eterno se levantará». Los corazones se llenaron de alabanza a medida que la historia de David se entrelazaba y el destino de Israel se alineaba con el propósito divino. Un nuevo gancho se extendió en la narrativa, resonando como un símbolo de esperanza y redención, porque el reino de Dios, la salvación eterna, comenzará a florecer en aquellos que son valientes y permanecen fieles, incluso en la adversidad. La sombra ha sido quebrantada y un nuevo día está surgiendo.